Hola, buenas tardes. Soy Berta Zavala, transmitiendo desde Expert TV en la Ciudad de México para Canacintra TV León. Y en la tarde de hoy estamos con el ingeniero Alfonso Sánchez Robles, quien es asesor financiero y patrimonial y quien el día de hoy nos va a estar platicando acerca de cómo construir un patrimonio de alto impacto. Ingeniero, mucho gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Un gusto saludarte nuevamente y compartir la tarde del día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias. El gusto es para nosotros tenerlo nuevamente aquí y que hoy sí nos va a dar una gran lección de vida de cómo construir un patrimonio financiero de alto impacto. Así es, procuraremos darles tips y elementos para que vayan haciendo una planeación estratégica en su patrimonio. Claro que sí. Pues bien, el tema del día de hoy quisiera comentarlo iniciando con unos datos estadísticos. Estos datos, cuando yo los conocí, son datos sacados del INEGI, que nos permite darnos cuenta cómo cada generación de gente trabajadora o de estudiantes, y lo pueden hacer inclusive un ejercicio entre ustedes y sus amigos, de, de cómo llega el conjunto de cada generación a la edad de los 65 años. ¿Sabían que solo el 10% de tu generación será financieramente independiente a sus 65 años de edad? No, realmente Realmente yo no es lo algo, sabía. Realmente yo no lo sabía, ok, sí, es ingeniero. real, ok, inclusive puedes hacer verte un ejercicio de empezarte a acordar de la gente de tu generación al día de hoy, de acuerdo a tu edad, y más o menos las cifras confluyen a estos datos estadísticos. Lo lamentable es que llegado a los 65 años de edad, pues ya no tenemos mucha energía para generar esa riqueza. Y solamente el 10% llega ganando arriba de 35,000 pesos. ¿Cómo ves estos datos, Beto? Híjole, ingeniero, la verdad es que sí es preocupante porque somos una generación y bueno, parece que todavía nosotros tenemos el beneficio de a lo mejor poder contar con una pensión cuando llegues a los 60, 65 años, pero la generación que sigue ya no va a tener este beneficio y la situación se les va a poner todavía más complicada. ¿Qué nos recomienda? ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a ver por este patrimonio? Pues la edad para empezar a ver por un patrimonio de alto impacto es la edad desde que empiezas a ganar dinero. Desde que recibes tu primer sueldo, tu primer ingreso, tu primer salario, desde ese momento debes de estar pensando en ir estructurando tu patrimonio. ¿De qué manera podemos ir haciendo esta selección de cuánto ahorro, cuánto utilizo para mí, en qué me lo gasto? Y más, bueno, estas generaciones o casi todos nosotros empezamos a trabajar cerca de los 22, 23 años cuando acabas la carrera, o muchos empezamos antes, ¿no? Pero actualmente, ya que reciben su primer salario a los 22, 23 años, ¿cómo tienen que pensar para un futuro, para tener este patrimonio que a lo mejor hoy nosotros vemos y las generaciones millennials de verdad piensan totalmente diferente y estamos hablando de millennials que ya tienen 40 años y ya tenemos a la siguiente generación que de verdad no tiene a lo mejor ni interés en formar este patrimonio? Bueno, excelente pregunta, porque primeramente lo que tenemos que hacer es eh, qué hacer o qué saber hacer o qué no hacer cuando uno empieza a ganar dinero. Y más si empiezas a elevar tus ingresos. Pues lo primero Cori. que generalmente la gente joven que empieza a ganar dinero y tiene ya dinero en sus manos y en sus bolsillos,
Generalmente se compra un coche o compran una casa con crédito hipotecario o inclusive se lo gastan en viajes, fiesta, ropa y rock and roll. Y no con ello quiero decir que esté mal, porque finalmente uno trabaja para darse esos gustos y disfrutar de la vida. Pero finalmente el tiempo pasa y siempre hay que pensar en crear un patrimonio a largo plazo para que siempre tengas dinero ante cualquier circunstancia. Sí, ¿Cuál es la solución para eso? la verdad es que sí es bien importante. Si me pregunta a mí qué hice cuando tuvimos el primer sueldo, creo que hice todo lo que dice que no tengo que hacer. El irme de fiesta, el comprar el coche, después la casa. Y ahora, ¿cómo soluciono ese problema? Es correcto, finalmente nos embarcamos en una sinergia de gastar y vivir al día. Y pues bueno, ¿cómo romper esa sinergia y cómo entrar en una dinámica virtuosa? Pues es iniciar un plan de transformación financiera y obviamente conocer los tres elementos que forman un patrimonio, que viene siendo el trinomio perfecto para construir un patrimonio sólido y que lo puedas blindar a través del tiempo. Estos elementos, Berta, son bienes raíces, negocios o empleo y dinero en efectivo. Y yéndonos a la parte de, empecemos por ejemplo con la parte de bienes raíces. ¿En qué nos tenemos que fijar en un bien raíz? Porque aparte, digo, la situación actual es, a lo mejor como comentaba en las láminas anteriores, si mi sueldo es de 10,000 pesos, pues ver realmente un bien raíz que cuesta por lo menos, no sé, 1,000,000 de pesos, es algo inalcanzable, sobre todo a las edades jóvenes, ¿no? Que no lo ven ni siquiera como una posibilidad. Bueno, muy buena pregunta. Finalmente pareciera que nunca van a poder tener lo que quieren tener o que sueñan tener. Pero en esta parte es cuando requieres de realizar una planeación, de definir claramente de cuánto de lo que ganas gastas para tu estilo de vida y la diferencia entre lo que gastas para vivir contra lo que ganas, esa diferencia se llama riqueza y es la que te va a quedar para que planees tener lo que quieres tener. Si planeas tener bienes raíces, necesitas saber qué tener que te genere más dinero. Y aquí me voy a permitir presentarles qué son los primeros 3 tips para empezar a ver el tema de bienes raíces. Finalmente, el tema de bienes raíces es una estrategia más segura, pero con menos beneficios. O sea, tienes un terreno, tienes una casa, es algo sólido y que ahí va a estar siempre, pero generalmente no te genera muchos beneficios. Da solidez y solvencia, por supuesto, te da posicionamiento y te da solvencia porque inclusive puedes pedir crédito en base a lo que tienes. Pero aquí el principal tip es que adquieras bienes que te den mayor flujo de efectivo. No adquirir bienes raíces que te quiten dinero, sino que te den bienes, sino que te dé flujo de efectivo. Porque muchas veces el tener muchos bienes raíces se puede convertir como en un Pac-Man o un monstruo que acabe comiéndose tu dinero y hasta el flujo de efectivo de tu negocio, ¿sí? ¿A qué voy? A que hay patrimonios muy grandes que tienen un rancho, que tienen una casa de campo, que tienen una casa en la playa y que tienen una casa súper lujosa donde viven. Y ninguna de esas propiedades que pueden sumar millones de pesos le generan flujo de efectivo. Entonces, esa gran masa de dinero no está generando riqueza. Podrá generar plusvalía, pero no siempre. Entonces, hay que buscar tener bienes raíces que te generen más flujo de efectivo, mayor riqueza.
¿Y cómo adquirirlas estas? Pues no hay otra forma más que ahorrando, planeando parte de tu flujo de efectivo, aunque sea pequeño, aunque sea de 6,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000, 50,000, 100,000, no importa el tamaño, lo que importa es que planees atrapar un porcentaje de este. De cómo adquirir estos bienes raíces. ¿En qué me enfoco primero? Obviamente, hablando sobre todo de la generación de cuando compramos las primeras casas, a lo mejor que va de los 20 a los 30 años. ¿Y qué nos debemos de basar primero para alcanzar este objetivo, esta meta? ¿O cuáles serían realmente los bienes raíces que deberíamos de buscar? Los bienes raíces que deberíamos de buscar, antes que pensar en comprar un lugar donde vivir, porque si compras un lugar donde vivir, ese bien raíz, si te fijas, te va a generar un gasto. El mantenimiento predial, agua, luz, no te va a dar, no te va a generar riqueza. Si estás iniciando, lo mejor es que adquieras bienes raíces que te den flujo de efectivo, como locales comerciales, naves industriales, bodegas, metros cuadrados de oficina, que te generan más dinero. Inclusive, con el dinero que te genere esas propiedades, podrás rentar la casa o el departamento que te guste donde vivir. Y estoy seguro que te va a quedar todavía un remanente que te va a generar mayor acumulación de riqueza. Entonces, la idea es primero generar ahorro para poder adquirir bienes raíces que te generen mayor flujo de efectivo, que te va a retornar el efectivo a tu estructura, va a volver a crecer tu cantidad de dinero disponible y vuelves a definir después en qué comprar o en qué invertir, que vendría siendo la parte de negocios. Y regresando al tema de bienes raíces, y sí me causa mucha extrañeza porque hasta el nivel, en la forma educativa, en la cultura mexicana, no estamos acostumbrados a oír que sea el planteamiento de otra manera, ¿no? Hasta la fecha, o muchos de nosotros todavía estamos en el paradigma de acabas la escuela, que sigues es a lo mejor casarte o tener una pareja, irte a vivir en unión libre. ¿Y a dónde te vas si no tienes, o hasta irte a vivir solo, ¿no? No es necesariamente que vayas con alguien, pero hasta irte a vivir solo, ¿a dónde te vas o tienes que rentar o cómo le hacemos para llegar a ese punto donde sí tengo que tener los bienes raíces, a lo mejor local, que me vaya a dar un ingreso, pero hasta educativamente no tenemos esas materias en la escuela donde te digan que la economía debe de ser por ese camino? ¿Cómo le hacemos en ese sentido? En ese sentido, pues es definitivamente romper esos paradigmas, porque les voy a dar un ejemplo. Tenemos un cliente en la compañía que prácticamente no tiene propiedades donde él vive, no es su propiedad, la renta. Nada más para que se den una idea, la renta que tiene de esa propiedad, pues es arriba de los 300,000 pesos mensuales. Nada más para que se den una idea. Pero yo le dije, oye, ¿por qué nunca tienes una propiedad donde tú vivas? Porque me dice, yo si tuviera esta cantidad de dinero en una casa donde estuviera viviendo, no hubiera podido invertir en unas naves de bodega que se rentaron como sedis para una de las principales cadenas de supermercados en la República. La misma cantidad de dinero la tengo invertida allí y me deja de rentas o de ingresos, por decir, 10,000 pesos mensuales, cuando yo pago 3,000 pesos mensuales por esta casa donde vivo y me queda una riqueza de 7,000 pesos. Entonces, yo si me quiero cambiar de casa o me quiero ir a vivir a otra parte de la República o fuera de la República, simplemente le escribo una carta 30 días antes al dueño de esta casa y me voy y no me quedo con el problema de quién me la va a comprar, pago ¿cómo se llama? De predial, el pago de mantenimientos, agua, luz, etcétera. Finalmente, es realmente un cambio
de paradigma. Inclusive lo primero que tenemos que hacer es acumular riqueza en dinero en efectivo. Porque teniendo el dinero en efectivo, tú puedes decidir qué bienes raíces comprar, en qué negocios invertir y con quién invertir. Y entonces esos negocios y esos bienes raíces te van a retornar otra vez efectivo y vuelves a crecer. De tal manera que se crea, cuando logramos este equilibrio del 33% en cada elemento, 33, 33, 33, se genera un patrimonio virtuoso que aunque ya no quieras generar dinero, automáticamente tu patrimonio te va a estar dando dinero por todos lados. Los bienes raíces te van a generar dinero, tus negocios te van a generar dinero y tu dinero te va a generar más dinero. Pero lo primero que hay que hacer es acumular riqueza, dinero, porque finalmente el que trae el dinero en la mano trae el poder de compra, inclusive de negociación para poner el valor de las cosas. Entonces, sí hay que romper ese paradigma, porque primero nuestros abuelos y nuestros padres nos decían que la casa era el patrimonio familiar, era lo más valioso que podía haber en la vida. Pero lamentablemente, cuando tú adquieres una casa para meterte a vivir, la adquieres sin dinero y pagas apenas un enganche del 10%, cuando mucho del 20%, y te endrogas con un crédito a 15, 20 o 30 años que te va a quitar flujo de efectivo por el costo financiero, porque obviamente cuando compras tu primer casa quieres que sea la mejor y entonces dejas de ver tu flujo de efectivo, o sea, cuánto ganas y a veces te embarcas con el 40, 50 o hasta el 60% de tu ingreso. Cuando piensas que la vida no va a pasar, tu familia no va a crecer y que siempre vas a estar o de soltero o de pareja recién casados, ¿no? Pero después vienen los hijos y aumentan los compromisos. Uno se hace grande y requiere más cosas. Entonces, es cuando empiezan a venir los grandes tropiezos financieros. Porque finalmente, aunque digas, esa casa es mía, pues sí, pero la debes. Entonces, ¿cuál patrimonio? Y te embarcas a estar pagando y tratando de pagar e inclusive no creces porque tienes miedo a dejar de tener ese ingreso seguro, a dar un brinco a un proyecto nuevo, con nuevas perspectivas y además con mayores crecimientos, pero que también con mayores riesgos. Y a veces por no salirte de esa zona de confort y la seguridad de que vas a poder pagar el hipotecario, porque es tu patrimonio, pero pues si lo debes, pues yo no entiendo por qué dicen que es el patrimonio. Y finalmente se convierte hasta en un lastre mental, anímico, cuando ves que lo que estás destinando a ese proyecto de esa casa donde habitas y que inclusive te genera gastos, porque tienes que mantenerla, finalmente no te deja inclusive después crecer. Y si después tienes un evento de una emergencia o una eventualidad, pues no te puedes deshacer de esa propiedad porque aparte la debes y lo que puedan darte al momento de venderla contra lo que debes, pues a veces ya también se mermó hasta la parte que diste de enganche. Por eso hay que abrirnos a cambios de estructuras mentales para poder crear un patrimonio de alto impacto. Sí, lo que menciona de verdad sí es cambiar totalmente la forma de ver las cosas, la forma de pensar, la forma de cómo nos educaron, ¿no? Finalmente, y también es un tema de crear hábitos nuevos, ¿no? Efectivamente, el ahorro, que bueno, tenemos que empezar, eso sí creo que desde que recibes la primera quincena por parte de tu papá o la mensualidad que te da tu papá para la escuela, Es para tus correcto. gastos, desde ahí es empezar ese hábito de ir ahorrando para efectivamente después cuando ya tengas tu propio sueldo tener tu ahorro de costumbre, ir solventando esta parte de igual y pagar una renta, pero también me quiero ir de viaje, pero también quiero hacer la maestría. Sí es bien complejo y creo que sí nos falta mucho porque desarrollar esa parte de hábito, porque efectivamente hacemos las cosas como tradicionalmente se hacían, en donde
acabas la carrera, que sigue, pues a lo mejor casarte o irte a vivir solo, estudiar una maestría y todo eso, pues nunca entraba el concepto de ahorro en nuestras cabezas, ¿no? Es correcto. Y finalmente lo más importante desde que uno genera riqueza es atrapar esa riqueza para uno, para nuestros proyectos de vida de corto, mediano y largo plazo. Inclusive cuando tienes ganas de ir de vacaciones a algún lado, ¿qué empiezas a hacer? Desde empezar a planear un año antes y efectivamente empiezas a ahorrar o empiezas hasta a cotizar, ¿no? Ver el Empiezas costo a del boleto de ahorrar. avión. Sí, empiezas a Es ahorrar correcto. ¿Cuánto va a costar? o empiezas a pagar poquito, firmas el boleto un año antes y lo vas pagando en mensualidades para que te puedas ir. Digo que es lo ideal, a veces lo hacemos al Y, revés, que lo diferimos a 12 meses y y entonces tenemos un finalmente problema. es correcto, finalmente es planeación, o sea, empiezas a planearlo porque tienes un objetivo y lo tienes muy claro. Nada más que hoy en día los jóvenes pierden de vista que el tiempo pasa y luego quieren tener todo lo que sus padres tuvieron o les querían dar, ¿no? Este, cuando ahorita a veces la gente joven, toda esta generación nueva que viene creciendo y empujando la economía, está inmersa y volcada en este tema de tener experiencias, de vivir experiencias nuevas, sensaciones nuevas, y todo tiene que ser rápido, ¿no? Como el Internet, porque son gente que crecieron con una laptop en la mano, ¿no? O con una Palm o con un celular, ¿no? Entonces todo también lo quieren así de rápido. Por eso también muchas veces la gente joven está en un trabajo y ya está en otro en poco tiempo y se va a trabajar al extranjero, etcétera, etcétera, porque quieren esa cuestión de vivencia. Pero se les olvida que el tiempo pasa y que nos hacemos mayores. O sea, así como me ven, bueno, así como se ven ellos, me vi yo. Y como me ven, se verán, pues finalmente, ¿no? Y si es un cambio finalmente de paradigma, ¿no? Sí, definitivamente es otra forma de ver las cosas. Y bueno, sí creo que las generaciones que siguen después de las de nosotros sí han cambiado en ciertas cosas, ¿no? Efectivamente, para ellos ya el comprar a lo mejor una casa, habitación, no está entre sus prioridades, prefieren la renta, pero sí, como bien dicen, no es porque estén ahorrando, sino porque están viviendo experiencias. Y eso, pues también les complica un poco después poder recuperar ese trecho de falta de ahorro, claro que sí, con muchas experiencias vividas. Es correcto, es correcto. Sí, es ponerlo un poquito en Así la es, balanza y cuesta trabajo hacerlo. así es, pero finalmente tienen que evaluar qué hacen con su flujo de efectivo, qué lo hacen, qué hacen con él y a dónde va a dar. Y hay que volvernos un poquito más disciplinados. En la parte de activos en papel, me refiero al efectivo, allí hay que tener bien claro qué es lo que quieres hacer con esa parte de tu riqueza. Finalmente, el tener activos en papel, llámese billetes, títulos, acciones, valores que te den liquidez, es una estrategia para imprevistos y oportunidades. O sea, finalmente necesitas tener dinero a la mano para tomar esas oportunidades que llegan. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un tío, a un amigo, a un abuelo decir que tuvo grandes oportunidades que se le presentaron en la vida, pero porque como no tuvo dinero, no las pudo tener o no las pudo desarrollar? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas historias? Pues finalmente, para tener una estructura de alto impacto, tienes que tener dinero efectivo. ¿Para qué? Para imprevistos. Así como ahora vino la pandemia, los que siempre generaron una reserva o estuvieron ahorrando para el futuro, créanme que hoy en día están pasando la pandemia de una manera muy tranquila y más holgada que otras personas. ¿Por qué? Porque tenían reservas, tenían dinero, capital, que les vino a soportar
obviamente, esta situación de este frenón económico, ¿no? Finalmente, ¿qué se requiere para tener dinero? Lo primero que tienen que hacer es buscar pagar tus deudas. Y primeramente, es todo un tema este de pagar tus deudas, que hablaremos en las próximas charlas que tengamos sobre cómo manejar las deudas, cómo irlas pagando, cómo seleccionarlas, clasificarlas e irte deshaciendo de ellas. Pero finalmente, primero que nada, para tener dinero tienes que programar deshacerte de tus deudas. No que las pagues de inmediato, pero sí que las planees irlas pagando para quedarte sin ellas. Número 2, tienes que generar ahorro. El ahorro no es inversión. El ahorro es una estrategia de dinero que te va a dar dinero si algo grave te pasa. Es para que garantices tener dinero siempre. Y ahora sí, una vez que tienes una estrategia de ahorro que te va a venir a blindar tu estructura patrimonial, piensas en invertir. Invertir es meter dinero a un fondo que sí te dé mucho mayor rentabilidad, pero que también a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Pero no importa cómo vaya esa rentabilidad y cómo vaya esa inversión, porque realmente el dinero que pongas en una inversión no vives de él. No es dinero que necesites para vivir, es dinero excedente para crecer, ¿sale? Y finalmente, hay gente que ya tiene este dinero, que ha tenido esa conciencia de atrapar riqueza y que tiene dinero. Bueno, nosotros dentro de esta estructura patrimonial, lo que le decimos es diversifica tu efectivo. No lo tengas solamente en pesos, porque los pesos se están depreciando. El dinero cada día vale menos. Desde que yo nací, créanme, siempre, con los mismos 100 pesos que tenía en un mes, el siguiente mes con esos mismos 100 pesos no compramos lo mismo. El dinero se deprecia. Entonces hay que diversificarlo, hay que tenerlo en dólares, en euros, en UDIs. Y nosotros tenemos esas estrategias para que puedas tener dólares, euros, UDIs. Sí, mi abuelita siempre me lo decía, la verdad es que sí era de la compra oro, mijita, compra oro, ¿no? Las monedas, que la forma de devaluarlo, hasta la forma en cómo ahorrábamos, ¿no? Hasta la cadenita, lo que fuera, sí era el pensar en otra manera de no tenerlo solamente el billete o en el banco, que finalmente también no te ayudaba mucho, ¿no? Eso sí me queda la enseñanza de ella, ¿no? Y bueno, ya tenemos muchos temas de los que vamos a poder platicar. Ya habías mencionado el ahorro. Por ahí también, a mí ahorita ocurriéndoseme lo que comentas ahorita, no solamente podemos tener, digamos, una forma de tenerlo, y hoy por hoy, adicional al papel, tenemos mucho lo que es el dinero virtual, ¿no? Lo que son las criptomonedas, los bitcoins, ¿Es que correcto? también es un tema a profundizar, a entender y aprender de él, que también nos puede dar muchas otras alternativas Así es. para alcanzar estos pasos que nos estás mencionando, ¿no? Para poder tener finalmente un ahorro de alto impacto, ¿no? Así es. Y qué bueno que lo mencionas, Berta, porque mucha gente le teme a las monedas virtuales. Es parte de inversión. Si tienes un excedente de efectivo y no vives de él y que realmente no dependas de él, inviértelo en monedas virtuales. Créeme que sí te deja, en largos plazos, siempre te va a dejar un crecimiento por arriba de la inflación. Y obviamente también en el despacho llevamos 2 años estudiando las monedas virtuales y los podemos también asesorar en ese tema. Dentro de las estrategias hay entrar a manejar monedas virtuales. Sí, excelente. Y sí, nos ayudaría mucho también a entender cómo se utilizan, ¿no? Porque efectivamente hasta el concepto, y a mí me cuesta todavía un poco de trabajo, es entender, no voy al Sí, banco, voy a la computadora y de ahí subo las monedas y a dónde se van, cómo las cambio o las regreso a que sea dinero en efectivo que fluya, ¿no? Digo, también es un tema para ahorro que también, y además de inversión, pueden servir como ahorro, ¿no? ¿Qué hacemos con esta parte de las sí. criptomonedas,
del dinero virtual, cómo lo utilizamos para inversión, cómo lo utilizamos para ahorro. Y bueno, el tema da para mucho más, pero si quiere vamos adelantando un poquito para incluirlo en esta parte de dinero que ya no es en papel, es parte de lo que tenemos que ir como actualizándonos, ¿no? También. Finalmente, las criptomonedas es un dinero que le dicen virtual y mucha gente se asusta por la palabra virtual, ¿no? Finalmente, cada criptomoneda está lanzada en una plataforma con alta tecnología y seguridad, son inviolables. Y finalmente, la criptomoneda, cuando me la presentaron y estudié la criptomoneda, la asemejé tal cual como cuando se empezó a crear las primeras monedas de cambio, ¿no? En el tiempo de los mayas, la moneda de cambio llegó a ser el cacao, porque era un alimento muy valorado entre la gente de ese entonces. Entonces, si tú traías cacao, te podías llevar un guajolote, te podías llevar maíz, te podías llevar una chiva. Finalmente, en ese entonces era el intercambio, ¿no? Yo tengo unas gallinas, quiero una chiva, pues intercambiábamos, ¿no? Pero el que traía cacao se llevaba lo que quería porque traía algo muy valorado entre la gente, porque daba energía, porque daba sabor, era rico, etcétera, etcétera, ¿no? Igual las criptomonedas, se crea una criptomoneda y si esa criptomoneda es aceptada por la demás gente y la empieza a utilizar entre una comunidad, que es como se inició el Bitcoin, se inició en una comunidad y fue un proyecto de un estudiante en Harvard que sacó este proyecto de una criptomoneda y la empezó a usar entre las cafeterías cercanas a la universidad. Y luego sus amigos la empezaron a adquirir. Y entonces, conforme se fue adquiriendo a compra y demanda, fue subiendo su valor. Es impresionante porque la criptomoneda cuando se generó costaba centavos. Hoy en día vale como 44 o 50 mil dólares una criptomoneda. Entonces, si tú la compraste en centavos, en 15 centavos por criptomoneda, nada más multiplica ahorita, si compraste 500 dólares de criptomonedas hace 25, 30 años cuando surgió, a 15 centavos por Bitcoin, ¿cuántas compraste si compraste 500 dólares? Que un joven estudiante de Harvard generalmente le podía quedar 500 dólares para gastar un fin de semana. Entonces, entre los amigos de esta persona, pues decían, pues a ver, te compro, ahí están 500 que me sobró este fin de semana, y ahí las dejaron. Pero ponte a ver 500 dólares entre .15, ¿cuántas criptomonedas son? Ahora multiplícalas al valor de hoy en día, después de 25, 30 años, son millones de dólares, lo que Sí, ha ya fue una crecido la gran moneda. O sea, inversión. por eso hay jóvenes multimillonarios, porque nunca pensaron que entrarle a ese proyecto les iba a dejar tanto, pero finalmente son oportunidades. Y el meterle dinero a criptomonedas no es ahorro, porque el ahorro es algo seguro para siempre y que te va a dar dinero siempre. La inversión implica un riesgo y también puedes entrar a comprar criptomonedas cuando está en la parte alta y ahorita hemos visto que ha venido cayendo, inclusive por simplemente comentarios y sugerencias que haga el dueño de Tesla, ¿no? Hizo que subieran, pero también después hizo que bajaran, ¿no? Entonces, finalmente la inversión es dinero que realmente tienes de sobra para invertir y que lo tengas a largo plazo para que realmente te deje grandes rendimientos y tu patrimonio crezca. Así es. ¿Vale? Ese va a ser un tema que creo que sí vamos a tener que tocar muy a fondo acerca de criptomonedas. Me da mucho gusto que Impulsora Saro lo tenga también dentro de sus productos para ofrecer a los inversionistas o quienes quieran tener un buen patrimonio con ustedes. Y yo creo que sí es un tema que vamos a tener que manejar a largo y tendido en otro programa. Así es. Finalmente es súper apasionante ese tema y inclusive te puedo decir que Berta y Alfonso podemos sacar nuestra criptomoneda, ¿sí me explico? Y el chiste es que
Obviamente, lo caro es invertir en la plataforma donde la lancemos y todo, y cómo opere, y obviamente nuestro algoritmo para que conforme vayan demandando nuestra criptomoneda, vaya creciendo su valor y todo eso. Bueno, ahorita no es tema, pero finalmente así de sencillo, o sea, podemos en un grupo de gente sacar nuestra propia criptomoneda. Es sorprendente, es maravilloso el tema del ciberespacio porque es libre Es y es para todo infinito. el mundo, o sea, en todo, exactamente, se vuelve infinito. Y por último, también para no distraernos tanto del tema, de la parte patrimonial, no quisiera dejar de tocar el tema de negocios o empleo. El tema de negocios y empleo es un tema donde si tú participas en una empresa como accionista, como inversionista, que estás aportando dinero, hablando de inversiones, es una estrategia menos segura, pero con más beneficios. ¿Por qué? Porque cuando tú metes dinero a un negocio, cuando te invita un primo, un hermano o un tío a participar en su fábrica de bolsas, chamarras, suéteres, de lo que gustes y mandes, llevas un riesgo implícito porque puede ser que se dé el negocio o puede ser que no se dé, ¿sale? Y pierdas tu dinero, pero finalmente tienes que evaluar el proyecto. Y en este principio de generar esta riqueza a través de un negocio, no debes de perder nunca los 8 retos de una empresa, que siempre es tener estrategias diferenciadas, contar con estructuras competitivas, relación familiar con reglas claras, porque generalmente en México toda la micro y pequeña empresa, que es el 80%, son familiares. Contar con un modelo legal estatutario adecuado, tener un gobierno corporativo para que crezca institucionalmente tu negocio, finanzas operativas orientadas a dividendos. Olvídense de tratar de no pagar impuestos, no hagan empresas para no pagar impuestos. Tenemos que crear empresas para generar riqueza y sí, que ganes dinero, obviamente, generar dividendos, contar con planes de sucesión claros y tener un patrimonio correctamente evaluado, saber cuánto vale tu negocio para que lo puedas tener protegido. Si no sabes cuánto vale algo, pues cómo lo vas a proteger, ¿no? Y finalmente, en tus Sí, empresas nunca dejes de generar reservas. sí, era lo que estábamos viendo, ingeniero. De verdad, hoy por hoy solamente hay dos formas, digamos, de tener ingresos, ¿no? Teniendo tu propia empresa, haciendo tu negocio o bien trabajando para una empresa, ¿no? Entonces sí necesitamos, a raíz de eso, empezar a ver cómo generar, cómo entender esta parte de dividir una parte para, como decía, ¿no? El 30% para ahorro, el 30% para gastos de a día y no irnos hacia otros extremos, ¿no? Es correcto. Hay que, obviamente, conocer qué porcentajes tenemos que estar utilizando para cada concepto de nuestra vida. Y así vas a poder tener tus finanzas de manera organizada, clara y que con ello puedas ir construyendo un patrimonio de largo plazo, pero sobre todo con estructura de alto impacto. Sí, ingeniero, siempre es un placer hablar con usted. La verdad es que me encantan estos temas y tenemos muchísimo que aprender, muchísimo que, como decíamos hace rato, ¿no? Cambiar de paradigmas, aprender nuevas formas de hacer esta inversión en nosotros mismos, en crecer nosotros mismos para poder alcanzar en un futuro nuestras metas, que la verdad creo que sí, entre que anteriormente lo hacíamos de manera tradicional, como estábamos acostumbrados, las generaciones que siguen están en otro boleto y sí es preocupante, exacto, saber cómo vas a llegar a la edad adulta, a tu jubilación y de qué vas a vivir, ¿no? A fin de cuentas también el promedio de vida ha aumentado, antes a lo mejor era de 65 años y ahorita vamos ya, y ahorita que estamos viendo tanta información acerca de la vacuna, estamos viendo gente de 90, 100 años que están siendo vacunados, por ejemplo, y que es preocupante saber
de qué va a vivir esas personas a partir, por ejemplo, los que trabajamos en empresas que después de los 60, 65 años piden una jubilación y que todavía tenemos oportunidad de tenerla, y los demás que no, que era el principio de su presentación donde nos decía los porcentajes tan fuertes, en donde esas personas, cómo van a lograr tener un patrimonio para vivir y mucho más, tener un patrimonio para vivir cómodamente, elegantemente, sin preocupaciones de nada y seguir generando. Es correcto, es correcto. Finalmente, nosotros en Impulsora Saro podemos ayudarlos en cómo crear esas estrategias, darles tips de cómo manejar esa parte del flujo de efectivo, pero lo más importante es que crean y conserven riqueza para invertir, para que esto te genere una buena calidad de vida y que tengas lo que soñaste tener, alcanzar la tan anhelada paz financiera o independencia financiera, ¿no? Y finalmente disfrutar nuestros últimos días de vida haciendo lo que querramos hacer, sin preocuparnos del flujo de efectivo. Sí, es lo que comenta, de verdad, el planear lo que es lo básico de esta situación, planearlo para poder llegar y alcanzarlo. Esa creo que es una lección que sí me llevo yo, por ejemplo, de este programa de necesitamos planearlo, y me considero una persona estructurada y que sí planea, pero esta parte de la planeación debe ser el día con día para todo. Para poder alcanzar algo tenemos que estarlo planeando. Así es. Y pues bueno, quedo a sus órdenes. Espero poder haber agregado un granito de arena a su construcción de su patrimonio, y nos tienen a sus órdenes en Impulsora Saro. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos y en nuestros correos electrónicos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y compartir la tarde, charlando y siempre generando nuevas formas de pensar. Se lo agradezco muchísimo, ingeniero, de verdad, siempre un placer estar con usted, de verdad se lo agradezco mucho. Y sí, ya tenemos muchos temas pendientes para las próximas, hablemos de ahorro, hablemos de bitcoins, tenemos ya muchos temas, así que espero pronto verlo nuevamente por acá y le agradezco muchísimo el tiempo que estuvo con nosotros el día de hoy. Al contrario, el que está muy agradecido es con todos ustedes, con todo el equipo, contigo, Berta, muchísimas gracias y nos veremos dentro de 15 días. Muchas gracias. Así es. Gracias a usted. Que tenga muy bonita noche y saludos por allá en León. Gracias. Buenas noches por México. Buenas noches. Hasta Yo luego. soy Berta Zavala, transmitiendo Bye. desde la Ciudad de México en los estudios de Expert TV para Canacintra TV León, y hoy estuvimos con Impulsora Saro, con el ingeniero Alfonso Sánchez Robles, y le agradezco mucho su presencia. Que tenga bonita tarde.